la película de Netflix sobre la tragedia de los Andes, no, pero la voy a ver. Y ya me salté muchas cosas de hoy, fíjense, nos fuimos todos en el chat, pero les voy a contar esto. Yo me enteré de la tragedia de los Andes muy poquitos años después con un libro que se llama Vengo de un avión que cayó en las montañas, en cuya portada, por cierto, estaba Fernando Parrado con sus gafas de sol. Fernando Parrado es uno de los sobrevivientes de los Andes. Me interesó muchísimo la historia. Me pareció de las historias más humanas que he conocido en mi vida. Y cuando empecé a trabajar a los 18, 19 años, estaba yo en una empresa que se llamaba Titramex, que hacíamos subtítulos para películas. Yo traducía, y tenías que traducir además determinado número de caracteres en cada determinado tiempo, porque es lo que cabe en la pantalla. Cabían 2 líneas de tantos caracteres y tienen que estar determinado tiempo en pantalla para que la gente lo pueda leer. Entonces era traducción de alto nivel, era traducción exigente. Y para remate, trabajábamos con moviolas sin motor. Esto es maravilloso. Entonces tenían 2 manijas a las que les dabas vuelta hasta que agarrabas la velocidad a la que tenía que pasar la banda luminosa de sonido para ser interpretada, para que pudieras oír, porque no nos daban guión. Teníamos que oír la estúpida película. Entonces tenía unos brazos, pero vamos, absolutamente de Hulk, porque echabas para adelante y para atrás constantemente la moviola. Fíjate, me acuerdo de los movimientos. Bueno, era tremendo. Pero fue mi primer trabajo, iba yo hasta el sur de la Ciudad de México a trabajar en Titramex, que eran 2 empresas, estaba Titramex, que hacía subtítulos, y estaba la que hacía los doblajes, donde conocía a la gente que hacía los doblajes de Hanna-Barbera, precisamente, cosa que cuento en el libro que tengo aquí arriba, de Hanna-Barbera, de Tom y Jerry y las Supernenas, porque conocía a la gente que hacía el doblaje en México, ¿no? Y éramos 2 empresas, y toda la televisión y todo el cine que salían por México salían de esas 2 empresas. Y llegaron un día y me dijeron, tienes que hacer una traducción del español al inglés. Dije, pues, ¿cuánto pagas tanto? Bueno, pues la intento. Era un documental de un chileno, no he vuelto a saber de este documental más. Era un documental de un chileno que había ido en los helicópteros que fueron a recoger a los muchachos. Es decir, ya para el rescate final de los alrededores de lo que quedaba del avión, y él había ido con cámaras, había atado un camarógrafo a uno de los patines de uno de los helicópteros para ir a recoger a los muchachos, en esa escena que ahora sé que es una escena final fuertísima en la película. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Los Supervivientes de los Andes, así de original era. Pero la tenía que tener en inglés urgentísimamente para un festival o algo por el estilo. Y el director estaba allí. Y con el director fui traduciendo la película al inglés. Y así se fue. ¿Qué documentales, si alguien lo puede encontrar, sería fantástico? Lo que lo caracteriza es eso. Y lo caracteriza que la llegada de los helicópteros a donde están los muchachos es muy violenta, porque se ven los trozos de carne secándose al sol. La situación es tremendamente violenta, ¿no? Y así a lo largo de los años pues, he seguido muy de cerca los acontecimientos con los muchachos de los Andes, muchachos que son mayores que yo todos, pero y siempre me ha interesado lo que se hace. Cuando hicieron una película que se hizo en México, que era horrorosa, pero horrorosa, me acuerdo que me avergoncé muchísimo, ¿sí? Interpósita persona, de que se hubiera hecho eso con una historia que da para tanto, ¿no? Una historia tan llena además de matices, de momentos, de gente que dice, yo no puedo comer carne humana y se deja morir, ¿no? De dolor, de sobreponerse, de heroísmos de la nada. Es una historia extraordinaria, ¿no? Y entonces ahora me entero que sale esta película y dije, a ver con qué me salen. He visto 2 entrevistas con supervivientes de los Andes. Los 2 están encantados con la película. La consideran la mejor narración de lo que realmente ocurrió, sin que sea lo que realmente ocurrió, porque eso es un documental.
están encantados con el director, están encantados con los actores, están encantados con la dirección y están encantados con el resultado. Me basta. Si usted no sabe de qué estoy hablando, la historia es la siguiente. En un momento dado, en los años 70, si mal no recuerdo, o fines de los 60, un avión fletado de la Fuerza Aérea Uruguaya lleva un grupo de estudiantes, de universitarios que jugaban al rugby, un equipo de rugby con sus padres, algunos hermanos y gente que iba a apoyarlos, como vamos con mi hijo a apoyarlo al baloncesto, a jugar en Chile. Y el avión se choca en los Andes y mueren muchos, sobreviven otros, van muriendo otros, sufren una luz que acaba con otros y además mueve de lugar todo, y pasan meses y no los rescatan. Y la única forma de supervivencia que tienen, por supuesto, es el canibalismo, que ocurre siempre y ocurre en multitud de desastres, se ha producido. Finalmente, 2 de ellos tienen de algún lado los arrestos para bajar a pie desde los Andes. Cuando ya los daba por muertos todo el mundo, llegan a donde un arriero chileno, y ahí es donde sale el letrero: vengo de un avión que cayó en las montañas, de una nota que le lanza Parrado al arriero, y el arriero va a 160 kilómetros a decir: hay unos tipos ahí que acaban de bajar de los Andes, y no podrán ser los chicos uruguayos. Pues sí son. Y se rescató a varios, que muchos de ellos, la mayoría, creo, sobreviven al día de hoy. Tuvieron vidas normales y corrientes, ni siquiera eran un grupo de chicos religiosos, el Christian Boy se llamaba, algo así el equipo, pero ni la Iglesia Católica se atrevió a condenarlos por haber recurrido al canibalismo en supervivencia. Entonces, es una historia que tiene muchos elementos. Imagínate tener que acudir a eso, y que acudir a eso con tus amigos, con tu familia, porque de otra manera mueres. ¿Qué valor le das a tu vida con respecto a quien ya no la tiene? Da para reflexiones. A mí me ha dado para reflexiones a lo largo de toda la vida. Y entonces tengo muchísimas ganas de ver esta nueva película de Netflix, por lo que dicen los supervivientes, por lo que dicen ellos mismos, ¿no? Y ya nada más. Creo que es una historia que conviene conocer.